Déjame si puedo resolver. Okay. Déjame ver si puedo resolver lo de la... En breves minutos comenzaremos la Ya, presentación. ya va, mi amor, que tengo realmente un problemita para poner la presentación, pero en un minuto lo resuelvo. No se preocupe. Bueno, vamos a tener que comenzar sin presentación porque tengo problemas para colocarlo, pero bueno, Ok. pensé Bueno, que no se podía preocupe. compartir, pensé que podían compartir la pantalla con mi iPad, pero ha sido problemático. Bueno, Bueno, es bastante complejo, pero bueno, sí, vamos a hacerlo así, comenzar pero bueno. entonces. Sí. Sí, vamos Bueno, a comenzar, no te preocupes. buenos días, muchas gracias por participar. El día de hoy estaremos conversando con el profesor Luis Alfredo Álvarez, docente de la Escuela de Letras, quien nos va a presentar el pensamiento de Giorgio Agamben. Muchas gracias, profesor, por participar en este seminario virtual. Muchas gracias a ti, María Fernanda, por la oportunidad que me da la Escuela de Letras de poder presentar un trabajo que tengo desde hace tiempo realizando, una investigación en torno al pensamiento de Agamben dentro de la teoría literaria. Aunque ya de por sí hablar de teoría literaria dentro del pensamiento de Agamben es un despropósito porque es un autor fundamentalmente que
de alguna manera va en contra de los procesos de teorización, generalización, que implica los estudios de la literatura a partir de conceptos universales. ¿Okay? Bueno, lo primero que hay que decir, yo he denominado, lamentablemente no he podido poner la diapositiva, yo he denominado este pequeño acercamiento a Agamben el día de hoy la potencia de la impotencia de la literatura. Lo primero que hay que decir, Agamben, para los que no lo conocen, para los que no se han acercado a su obra, es que obviamente Agamben tiene una serie de textos que su pensamiento no necesariamente está dirigido a trabajar la literatura, insisto, como teoría, sino precisamente a hacer una crítica en el sentido que la Escuela de Frankfurt en algún momento lo estableció, una crítica al pensamiento occidental. Desde hace más de 2 décadas, la figura de Agamben nace en Roma en el año de 1942, ha adquirido preponderancia dentro de la teoría y crítica literaria, ¿no? A pesar, insisto, de que no forma parte o que no es el campo al cual se dedica, pero ya veremos las paradojas y lo interesante de la relación, porque obviamente la literatura cumple un papel fundamental dentro del pensamiento agambiano. Agamben, como le decía, tiene preponderancia, ha sido reconocido por más de 20 años, pero nosotros podemos decir que son algunos libros, vamos a nombrarlos, para que lo tengan como un referente importante a la hora de acercarse a este autor. Uno de los textos fundamentales, obviamente, es El hombre sin contenido, escrito en los años 70, en él vamos a tener un acercamiento precisamente a todo lo que después será los problemas biopolíticos, los problemas que él establecerá en torno a la relación del lenguaje y la muerte. Ese es el otro libro fundamental dentro de los estudios agambianos, el lenguaje y la muerte. ¿Okay? Después, bueno, tenemos por supuesto uno de sus textos más importantes, como es Homo Sacer, el poder soberano y la nuda vida, también escrito a finales de los 70, entre los más interesantes y los que toca de manera directa el tema de lo literario y sobre todo el tema fundamental del lenguaje, es obviamente los textos de Infancia e Historia, el texto de Idea de la prosa, el texto Estancia, un texto fundamental para lo que vamos a comentar hoy, La palabra y el fantasma en la cultura occidental, así se denomina ese libro. También tenemos, obviamente, un texto importante como es Estado de excepción, el final de la prosa, dedicado a la obra de Elena Morante, una amiga, escritora italiana, La potencia del pensamiento y un texto fundamental como es Lo abierto. Hoy yo, por supuesto, no me voy a dedicar a trabajar lo que son los puntos filosóficos, porque no es el espacio, y me parece que también es un reduccionismo peligroso. Pero sí hay que decir que el pensamiento de Agamben tiene unos herederos, ¿no? Forma parte de una herencia de la tradición arqueológica, del saber fundada por Foucault, y no representante de lo que vamos a denominar el pensamiento negativo o la filosofía negativa. Y digo esto porque se ha convertido en un referente indispensable a la hora de reflexionar sobre toda la relación del lenguaje con la vida y la política, y todo el pensamiento del filósofo italiano gira en torno a eso que vamos a denominar la potencia del pensamiento. Cuando le digo que es heredero de una tradición, hay que decir obviamente que hay una serie de personajes que hay que tomar en cuenta a la hora de contextualizar la figura o la obra de Agamben. Una de esas figuras es el maestro, porque formó parte de un seminario dado por el filósofo Heidegger en los años 60, en el año específicamente 68, hace más de 50 años, y gran parte del pensamiento de Agamben hay que verlo como una respuesta
no como un seguimiento, una respuesta a los problemas que plantea Heidegger en torno precisamente a uno de los conceptos más problemáticos, como es el concepto de la metafísica. Y obviamente la relación de la metafísica con el lenguaje, ¿no? Ya veremos un poquito de esto cuando hablemos de la relación del lenguaje con lo que nos compete, con la potencia. El otro autor o precursor importante, un referente, inclusive dentro de sus obras, obviamente la figura de Walter Benjamin. Walter Benjamin no solo va a permitir a Agamben reflexionar sobre conceptos políticos, sino también va a permitirle establecer una especie de modelo, apuntalar un modelo de representación del pensamiento a partir de sus famosas iluminaciones y la búsqueda de esos detalles o esos intersticios que muchas veces no son tomados en cuenta y que forman parte importante de lo que va él a considerar el elemento, eso que demarca la decisión, lo diferente, eso que está entre las grietas y que de alguna manera guarda una potenciación, renueva una forma de pensamiento, ¿no? Con respecto a una tradición. Por otro lado, también de Benjamin toma todo lo que es esa idea negativa, esa concepción de la historia como ruina y que lo vemos reflejado, por supuesto, en el Angelus Novus, en la reflexión que hace el propio Agamben en sus textos sobre de Benjamin, sobre Angelus Novus, y la famosa pintura, dibujo de Claes. Después, bueno, también es importante la figura central de autores como Maurice Blanchot, ¿okay? El pensamiento de Maurice Blanchot, que podemos considerarlo también como base fundamental de lo que hablaremos como el pensamiento negativo, sobre todo en un texto editado recientemente en español que se llama La comunidad incomprendida o la comunidad de la incomprensión. El pensamiento de Maurice Blanchot es fundamental para entender precisamente la concepción del lenguaje y sobre todo la literatura como espacio del afuera. Obviamente otra figura fundamental, pero es la figura de Georges Bataille, ¿okay? El autor de La experiencia interior. Bataille también dedica textos a trabajar fundamentalmente el estado de excepción y sobre todo esa idea que lo vamos a ver bastante tenue, pero muy, muy importante en torno a la relación que establece Georges Bataille con la parte maldita del lenguaje, esa parte que sobra, eso que él denominaba el gasto, ¿no? Esa parte interior que se termina convirtiendo en una experiencia sin límite y que después será tomada por Philippe Soler, es importante para entender la importancia que va a tener la figura de Georges Bataille dentro del pensamiento de Agamben. Otra figura obviamente importantísima, sobre todo a nivel metodológico y porque también Agamben responde de manera crítica al pensamiento de uno de los grandes pensadores del siglo XX, como es Foucault. Foucault es importante, ¿por qué? Bueno, porque podemos ver a Agamben como no solamente como un seguidor, ¿okay?, sino también como una respuesta, y muchas veces contraria al pensamiento, a la arqueología del discurso y la relación que va a tener ese pensamiento, ese discurso, obviamente, con los dispositivos del poder. Una figura también quizás poco conocida, pero muy nombrada dentro de sus obras, es la del lingüista sirio Émile Benveniste, con sus famosos libros sobre los tratados de lingüística general. Es importantísimo la reflexión que hace Agamben
en torno al lenguaje a partir de los presupuestos que establece la figura de Émile Benveniste. Otra figura también importante es la figura de Roland Barthes. Roland Barthes, sobre todo el Roland Barthes, vamos a denominarlo postestructural, ese semiólogo salvaje, como lo catalogó Castillo Zapata. Ese semiólogo salvaje, sobre todo en sus textos, sus últimos textos, en sus seminarios finales, dedicado precisamente a ese lenguaje del intersticio, que para el caso de Roland Barthes se titula lo neutro, ¿no? Ese lenguaje neutral que no significa o no tiene deseo de significar y que por tanto se mantiene limpio de cualquier subordinación al poder. Y ese texto de Roland Barthes dedicado a lo neutro es un ejemplo de lo que después desarrollará de una manera más interesante el caso de Agamben. Y obviamente la figura importante que hermana parte del pensamiento de Agamben a esa tradición de construccionista y sobre todo a eso que vamos a denominar el pensamiento negativo. ¿Okay? La figura de Derrida, sobre todo con el famoso texto sobre la diferencia, pero sobre todo ese concepto de suplemento, o sea, la escritura como un suplemento que no termina por nombrar o aprender una realidad. Porque el gran problema que vamos a ver aquí es obviamente la relación que va a tener Agamben con su instrumento fundamental, él mismo lo va a decir en los años 70, de una manera profética, que toda su obra gira en torno a la problemática del lenguaje, a la imposibilidad del lenguaje. Entonces la figura de Derrida es fundamental porque Derrida, que va a acompañar prácticamente como un fantasma el pensamiento agambiano, y también va a permitirse un diálogo crítico en torno a las diferencias y sobre todo a ese cuestionamiento a las concepciones metafísicas. Agamben entonces se ha convertido en un referente indispensable a la hora de reflexionar sobre la relación del lenguaje, y repito esto porque es importante, con la vida y la política. Todo el pensamiento del filósofo, yo diría también que filólogo, es importante esta diferenciación, no solamente es un filósofo, sino en todo el sentido es uno de los grandes filólogos contemporáneos, gira en torno a la potencia de la nada. Este es un concepto fundamental. La politización de la vida biológica, un tema que vamos a tocar tangencialmente, pero y la crítica a todo lo que implica los dispositivos jurídicos. Esos son los tres elementos en los que podemos nosotros hablar del pensamiento de Agamben. Nosotros hoy vamos a dedicarnos a ver cómo ese pensamiento entra dentro de la literatura. El objetivo entonces de este curso es revisar la noción de potencia como impotencia. Fíjense que es interesante la concepción de potencia, concepto tomado, por supuesto, del organón aristotélico, de la metafísica aristotélica. Agamben va a girarlo como el elemento fundamental de la impotencia, y la impotencia a su vez como una noción articuladora de lo literario como estado de excepción. Entonces, para poder nosotros trabajar estas ideas tenemos que irnos a tres elementos, ¿no? Primero vamos a tratar un poquito, de una manera breve, un concepto bastante complejo, porque es obviamente un concepto completamente heterodoxo con respecto a las concepciones de sentido, a la concepción semiológica que acostumbramos dentro de la literatura, y sobre todo a la visión mediadora, ¿okay? La mediación que la literatura siempre ha sido en torno a una determinada realidad. Ese concepto de negatividad, por supuesto, ya se demarca como un elemento contrario a esa idea referencial de lo literario. Entonces vamos a tratar
brevemente el concepto de negatividad. Después pasaremos a hablar del lenguaje como el elemento fundamental de esa negatividad, ¿okay? Es el dispositivo fundamental de esa negatividad. Y para terminar con hablando del concepto de soberanía y su relación de un concepto que pertenece al campo del derecho y sobre todo a la filosofía del derecho, fundada por, en ese sentido, un término trabajado, por ejemplo, por Carl Smith en los años 30, dentro de la literatura. Entonces, lo primero que vamos a hacer es qué entendemos por negatividad. La negatividad parte precisamente de dos conceptos. Para entenderlo, primero hay que establecer una relación con conceptos aristotélicos de potencia y acto, ¿no? Si ustedes se acuerdan, y me disculpan por el carácter reduccionista, porque no es la idea hablar de Aristóteles, pero Aristóteles es un fantasma, un intertexto fundamental en la obra de Agamben. Yo diría que parte esencial del pensamiento en la medida en que Agamben responde negativamente a la fundación metafísica que realiza el Estagirita dentro del pensamiento occidental, y esa deconstrucción que realiza Agamben nos permite pensar, como es así, que todo el pensamiento de Agamben es una crítica precisamente a esa estructura metafísica fundada por la antigüedad griega. Entonces, lo que nos establece Agamben, analizando el discurso, los conceptos metafísicos de Aristóteles, es que hace del concepto de la potencialidad una relación con la impotencialidad. O sea, la potencia, en griego dinami, es aquello que es potencia en la medida en que no ha pasado a ser acto, en la medida en que no se ha convertido, no se ha hecho una realidad ordenada, epistemológicamente entendible. La potencialidad es algo, una relación, en el caso de Agamben, para que esto tenga relación con la negatividad, debe mantener una relación con la impotencia, con ese carácter de la potencialidad como algo que no se realiza, que no pasa el acto. Esta suspensión transforma el acto, y esto es muy importante, en sí mismo, no aparece como lo que es, y así lo dice en El lenguaje y la muerte, o se hace, sino como lo que no es o no se hace. Y esto es interesante, o sea, Agamben abre de la potencialidad de la impotencialidad de lo que no se hace, de lo que queda simple en acto, en dinamis. De tal manera que el no es, y así lo dice, estoy citando aquí a Agamben, se convierte en la negación de la impotencialidad o la negación de la negación. ¿Qué quiere decir esto? Que al ser la potencia una posibilidad siempre posible, la misma potencia en su imposibilidad niega la imposibilidad de ser siempre potencia. Entonces, ¿qué hablo con esto? ¿Por qué es importante este elemento de la negatividad? Porque Agamben aquí nos está demarcando un elemento fundamental en torno a la estructura del lenguaje. Y es que reflexionar sobre la negatividad es interrogar el lenguaje como problema metafísico, porque lo que está haciendo Agamben es deconstruir una lógica y origen del ser negativo. ¿Okay? Lo que le interesa, utilizando un término hegeliano, es lo que no es y no es lo que es. En ese sentido, Agamben de alguna manera rompe con toda esa construcción del metafísica positiva y verídica, ¿okay? Y esto es muy importante, o sea, la ruptura con esa concepción ontológica conclusiva
universal, generalista, universalista, que nos marca el discurso metafísico. Dice, el lenguaje, entonces, ya no es importante en la medida en que refiere una determinada realidad y le da un sentido a partir de una verdad, de un presupuesto, porque ya el presupuesto ha sido deconstruido. Por otra parte, él en su texto, que es Metafísica, también editado por Adrián Hidalgo Editores, nos plantea lo siguiente. Él dice que desde su origen la metafísica ya estaba marcada por una negatividad. Cuando hablamos de negatividad, estamos hablando del carácter de imposibilidad de representar una experiencia. O sea, la metafísica ya en su origen, dice Agamben, suprime de alguna manera cualquier posibilidad de mostrar la experiencia. Y esto es muy importante. O sea, toda metafísica de alguna manera establece constructos, verdades. Y esas verdades, de alguna manera, y así lo entendemos, determinan nuestras experiencias. Pero la experiencia como tal, la experiencia se termina por transformar en algo que no es posible ser nombrado. ¿Por qué no es posible ser nombrado? Porque la misma metafísica está lejana, es un constructo aparte de la propia experiencia original del sujeto. Ese es un elemento que Agamben toma del concepto de negatividad que le establece su maestro Heidegger. Acuérdense que el concepto de existir que maneja Heidegger, determinado por el Dasein, es algo que está fuera, ¿ok? Fuera, que se detiene afuera, que no es posible ser representado. Y entonces, la metafísica lo único que le queda es un lenguaje que vive precisamente de la imposibilidad de representar una experiencia. Cuando Agamben hace este cuestionamiento y esta desconstrucción, lo hace porque toda metafísica de alguna manera es un discurso de poder que termina por privar precisamente la conciencia del lenguaje como imposibilidad de representación. Entonces, de ahí la importancia que va a tener para Agamben la relación de lo inefable. La compleja disquisición que desarrolla Agamben sobre el lenguaje se centra en dos premisas, y esto va a estar en un libro fundamental que es Infancia e Historia. Primero, la privación de la voz. ¿Qué entiende Agamben por la voz? Bueno, la voz es ese elemento identitario de una originalidad. Es lo que nos acerca desde el punto de vista biológico a lo animal. Él dice que todos los animales tienen una voz, ¿ok? Una voz que los identifica. Es una voz original, dice Agamben. El hombre, por el contrario, tiene que perder la voz, dice Agamben, para poder adquirir un lenguaje. Y ahí hay un cuestionamiento, por supuesto, a todo el concepto aristotélico de la definición antropológica como el hombre como poseedor, con la identidad del hombre o la definición del hombre como aquel que tiene un lenguaje. ¿Sí? Tiene un lenguaje, cierto, pero en la medida en que pierde su voz, en que pierde su identidad original, ¿ok? Su identidad original. El hombre es, en pocas palabras, hombre en la medida en que desaparece como originalidad. Estoy utilizando una cita de Blanchot. Esa pérdida de la originalidad, ¿ok? Esa pérdida de esa voz, él lo denomina voz,
es lo que él va a decir que va a convertirse en el gran problema, en la gran tragedia. La palabra que él utiliza es tragedia del pensamiento occidental. En esa ruptura, en esa decisión, en esa incapacidad del hombre de recuperar la voz original, eso que nos identifica, y de ahí el recurso de utilizar aparatos, construcciones, dispositivos de sentido que van definiendo, pero definiendo al hombre, pero alejando constantemente al hombre de su experiencia original. ¿Ok? Por tanto, se depende de entidades metafísicas para la enunciación, esa pérdida de la voz nos obliga a nosotros entonces a depender de entidades metafísicas, entidades de sentido, a una semiología constante para la enunciación de la materialidad de la experiencia. Todo esto, la relación con el lenguaje, el hombre entonces se convierte en humano, dice Agamben en Infancia e Historia, cuando ingresa en el lenguaje. Ahora, ¿qué entiende él por lenguaje? Por supuesto, en una organización, en un constructo, en una gramática. La gramática como en su elemento etimológico, algo que ordena, que da sentido, que articula y que inaugura de alguna manera la temporalidad. Es interesante esa relación casi una relación, por supuesto, metafísica entre el lenguaje y el orden temporal del humano. O sea, el hombre entra en la historia en la medida en que adquiere precisamente un lenguaje y se aparta precisamente de su voz ya completamente perdida de su naturaleza original. Entonces la historia, esa historia a la cual apela Agamben, es una ya entendida como lo entiende Benjamin, una exposición de una fractura, una transición entre el lenguaje puro, un lenguaje puro es la voz, al discurso ya como ordenador y como representación per se del poder, a una discontinuidad. Ya no se ve la relación histórica simplemente para Agamben, sino como un elemento discontinuo con respecto a esa voz. Y, por supuesto, a la historia como una sucesión y elaboración de paradigmas, de constructos que tratan de explicar precisamente, más que una verdad positiva, una pérdida. El pensamiento moderno, dice Agamben, es la historia de una expropiación de la experiencia. Fíjense ustedes que es interesante, porque esto lo vamos después a relacionar cómo entra aquí la literatura. Sin embargo, la experiencia originaria es una experiencia muda. O sea, por eso es importante el elemento del concepto de potencia, porque la potencia es lo que permite representar una imposibilidad. No es aquello que se lleva a un acto, sino es aquello precisamente que nos permite representar una posibilidad, una abertura. Acuérdense del libro Lo Abierto de Agamben. Entonces la experiencia originaria es una experiencia muda. Una experiencia originaria, lejos de ser algo subjetivo, no podría ser más de lo que es, dice Agamben, en el hombre, antes del sujeto, es decir, antes de todo lenguaje. Una experiencia muda, en el sentido literal del término, es una experiencia de la infancia. ¿Por qué? Porque acuérdense que el concepto de la infancia, que no tiene relación a un estado biológico, y esto es importante, a un estado, a una cronología vital, sino al concepto de infancia como aquello que no tiene voz. Acuérdense que la palabra infancia viene de la palabra feri, que significa hablar, aquello que no habla. Entonces, la búsqueda de Agamben, una búsqueda, por supuesto, marcada por la imposibilidad, por la palabra después que él utilizará en instancia es
por el efecto melancólico, por la pérdida, precisamente la importancia que va a tener la infancia como un elemento al que hay que volver. Y es interesante cuando eso ustedes lo pueden relacionar a estéticas como la romántica y estéticas que se van a dar a partir del siglo XX, ¿no? Pero que siempre han estado subrepticias ahí. O sea, la búsqueda de un origen, de algo perdido, ¿okay? Es el ritual, ¿okay? Un ritual hacia ese lugar en que desafortunadamente no se habla, que es el lugar de la infancia. Entonces, la infancia es el lugar de la voz, ¿ok? Es el lugar de la voz, ya sabemos que esa voz es muda, es intermedio entre sonido y habla, que es ese sonido animal, biológico y el habla, es el lugar de identidad que no existe. La infancia es, por tanto, un espacio, es un umbral. La palabra que él va a utilizar es el lugar donde podemos volver a jugar, es precisamente el espacio de la estancia. Esto es fundamental en un pequeño ensayo donde Agamben habla precisamente de la relación de la infancia con el juego y la relación que ese juego establece con algo que no es posible, y por eso los juegos son inútiles, ¿ok? Son, en el buen sentido, es el espacio del ocio, ¿ok? No es el espacio que está construido en torno a un sentido, sino que es el lugar, precisamente la estancia, donde mejor se refleja la suspensión de una experiencia mediada. Y es el lugar, obviamente, de la infancia, ese lugar donde no se habla, que se trata de reproducir, donde se expresa mucho mejor la potencia. A toda esta, la infancia es el lugar donde el lenguaje se encuentra a sí mismo como una experiencia. Bueno, a todas estas, ¿en qué queda la literatura? Bueno, la literatura, como les dije, está el concepto de literatura que maneja Agamben, obviamente es una experiencia con el lenguaje, o sea, es un experimentum lingüe importante, pero un experimento lingüe radical. O sea, cuando hablamos de una experiencia radical es porque ahí es donde mejor se expresa precisamente la imposibilidad de esa experiencia del origen, es el lugar de la experiencia de la imposibilidad. Y esto es interesante porque al haber esa escisión de la palabra, esa palabra que no encuentra su rostro original, se convierte precisamente en una búsqueda de la palabra como algo que no termina por reflejar realidades, sino simplemente las median, y las median a través de concepciones metafísicas. Entonces la literatura, en su conciencia del hecho literario, es el lugar donde esa escisión mejor se ve, donde el lenguaje entra en su manera más radical, en esa experiencia del lenguaje. Por eso es un experimentum lingüe, donde el lenguaje se ve la cara en su imposibilidad de hacer las cosas, y por eso se recrea. Es la topología, lo dirá en el libro Estancia, del fantasma, ¿ok? Es el lugar de la fantasmática, del no lugar. Acuérdense que Derrida no va a hablar de nosotros precisamente de la escritura como un suplemento. En la literatura, ese lugar es el lugar del fantasma, ¿no? El lugar que establece precisamente las relaciones fíjense ustedes que en estancia, ese lugar de la estancia que él va a denominar como el espacio fantasma, él dice, la define como lugar donde el espíritu humano responde a la tarea imposible de apropiarse de lo que de todos modos sigue siendo una prueba. O
sea, la literatura es una estancia. ¿Qué es una estancia? Es un concepto establecido, tomado de la lengua vulgar de Dante Alighieri, y allí en un pasaje, precisamente en un texto interesante dentro de la teoría literaria, o de lo que va a ser los orígenes de la teoría literaria, porque ahí él establece precisamente que el único lugar en que es posible, ¿ok?, en que podemos recrear la imposibilidad del lenguaje es precisamente en las estrofas, ¿okay?, en los versos. Y de ahí que él dedique ese libro llamado Estancia a tratar precisamente el concepto, la poesía trovadoresca como ese concepto, el concepto del amor, como ese concepto precisamente que mejor reflejó la imposibilidad de la experiencia de tal. O sea, la única experiencia que tenemos del amor, como dirá después Roland Barthes, es una experiencia discursiva. Por eso Denis de Rougemont habla de que el origen del amor está en la Edad Media. Entonces, lo que toma a Agamben aquí es ese concepto de estancia como lugar que representa paradójicamente lo inapropiable. ¿Ok? Ahora, ¿cómo apropiarse de un objeto que no existe, que es inapropiable? ¿Ok? Entonces, él dedica dos temas que vamos a hablar rápidamente, que es el tema de las figuras de la asedia, la melancolía y el fetiche. La asedia es la perversión de una voluntad que quiere el objeto, pero no la vía. O sea, el deseo sigue estando dirigido hacia lo que se ha vuelto inaccesible. O sea, es el disfrute per se del elemento de la estrofa, porque se sabe, ¿ok?, que es imposible llegar a él. Por eso es una voluntad que quiere el objeto, pero no la vía, y se cae, por supuesto, en eso que los monjes medievales conocían como la asedia, era que simplemente existía toda una metafísica, toda una concepción del juicio y del juicio final y de la llegada histórica de que el hombre tendrá su espacio al final de los tiempos al lado de la divinidad, pero se fastidiaban precisamente de las formas y caían en una modorra. Eso se le conocía como la serie. Después, por supuesto, la conversión de la melancolía, que es el tema fundamental. O sea, todo acto literario termina por convertirse en un espacio en el cual se establece, esa estancia establece vínculos precisamente con lo que va a ser la melancolía. La melancolía es el espacio, es el lugar precisamente donde se hace patente la inaccesibilidad del deseo. Y entonces lo que queda es eso, un eros perverso, diría Agamben. ¿Okay? Ese eros perverso de disfrutar constantemente lo que se ha perdido. De alguna manera, los que estudiamos literatura, disfrutamos constantemente, casi un eros perverso, diríamos, con esos espacios, esas estancias donde son espacios únicos en los que se puede disfrutar de experiencias imposibles. ¿Okay? Esa experiencia imposible entonces genera un eros perverso, y ese eros perverso es lo que va a relacionar precisamente con el concepto de la melancolía. Por eso es una experiencia directa con el lenguaje, pero con el lenguaje ligado a la muerte. Y en la muerte, ¿por qué? Porque es imposible convertirlo en realidad. ¿Okay? Y más todavía, que algo terrible, en una verdad. Por eso es peligroso transformar la literatura en un mediador de verdades, que muchas veces algunas teorías lo terminan simplemente transformar en mediación. Y entonces la literatura es el espacio donde la impotencia se potencia. No es un lugar simplemente de la negatividad o del nihilismo y todos vamos a llorar porque es imposible, no, sino que precisamente el lugar del eros perverso en donde nos regodeamos de las posibilidades que genera la imposibilidad de un lenguaje que nunca nos ha terminado de representar en nuestra experiencia exterior. Dice Agamben en Estancia, el lenguaje poético
es el lugar de la apropiación de lo inapropiable. ¿Okay? Por eso es un lenguaje apotropaico. ¿Qué significa esto? Un lenguaje ritual, donde manifestarse así como una divinidad es también ocultarse. De ahí la importancia en un libro que se llama El relato y el fuego de Agamben, donde hace una relación precisamente con lo apotropaico, ese espacio en el cual es imposible representarnos, pero se transforma en un ritual. Terminamos entonces por establecer la última parte, que es esta literatura como espacio del afuera, por supuesto, es un estado de excepción. Ahora, ¿qué entendemos por estado de excepción? El concepto de estado de excepción es un concepto que viene del derecho, está dentro de los trabajos de muchos autores. De hecho, Agamben dedica un libro y él va a revisar en ese libro la historia un poco del concepto y después, por supuesto, establecer esa relación del concepto con lo que le interesa precisamente, que es la relación con el lenguaje. Es un estado de excepción, ¿por qué? Bueno, porque es un estado, los estados de excepción están establecidos, esto es importante, tienen que estar establecidos por los marcos legales, ¿okay? Tiene que ser decretado, o sea, fíjense ustedes las paradojas, un estado de excepción es un estado amparado por un estamento legal, o sea, por una forma legal, por una estructura legaliforme. Pero a su vez, ese estado, esa estructura legal suspende. ¿Qué suspende precisamente? La legalidad de esa estructura. Y entonces ahí es donde surge lo que vamos a denominar estado de excepción o soberanía. O sea, se conoce soberano como aquel estado que se ha decretado excepcional. ¿Ok? Entonces, la literatura es soberana porque, a pesar de que depende de discursos, y esos discursos son ordenamientos de sentido dentro de estructuras ordenadas, vamos a llamarlas legales, la literatura lo suspende, violenta, como diría Benjamin, ese derecho para establecer experiencias sin límite y de los límites, utilizando aquí una paráfrasis de Philippe Soler, ¿okay? El padre de aquellas revistas tal cual, de las publicaciones de los años 60 tal cual. Y por eso, al suspender el derecho, la experiencia, la literatura como espacio soberano es un espacio subversivo. ¿Okay? Es un espacio que siempre va a responder a una subversión, algo que desafortunadamente no tiene que ser cuestionado, tiene que ser cambiado. El espacio, por tanto, todo espacio literario es un espacio que termina por decretar, ¿okay? Un espacio potencial. Cuando se habla entonces de soberanía de la literatura es en este sentido, y aquí Agamben establece, por supuesto, una relación fundamental con el lenguaje, y nosotros aquí con ese espacio que vamos a denominar literatura. Bueno, con esto he terminado mi pequeña disertación. Yo me disculpo por los reduccionismos, porque obviamente por una razón de tiempo tenemos que reducir muchos conceptos en un autor que además tiene un estilo a partir de espolones, de gestualidades, como él mismo lo nombra, y podríamos decir fragmentario, pero que está bien articulado, y esa es la paradoja, en pivotes, y esos pivotes son fundamentales para entender precisamente esa relación, no solamente con la política, con la biopolítica, que es un tema fundamental y que también puede ser un tema a tratar dentro de los estudios literarios, pero siempre como mediación. Pero obviamente cuando nosotros hablamos de la literatura como estado de soberano, de alguna manera la literatura es un dispositivo, una estrategia que rompe con esa concepción biopolítica
del hombre simplemente como objeto que es arrastrado por marco, por un poder, ese homo sacer, ¿ok? Ese sujeto que no tiene identidad y que como no tiene identidad yo lo arrastro. Y fíjate que es interesante, al no tener identidad, no tener voz, cualquier Estado, cualquier construcción legal hace lo que le da. Bueno, con esto hemos concluido. No sé si Bien. tienen algo. Sí, hay dos preguntas. Igualmente, si quieren hacerlas, pueden hacerlas por el botón de preguntas y respuestas. La primera de Juan Diego, que dice, ¿la pérdida de la originalidad puede vincularse con la pérdida del aura benjaminiana? Bueno, no. Ahí habría que hacer mucho esfuerzo para... No se olviden que el concepto de áurea benjaminiana tiene que ver precisamente con el proceso de reproductibilidad técnica, ¿ok? Y precisamente la pérdida de la distancia necesaria para que algo adquiera precisamente su carácter mistérico o su elemento aureal. Podríamos ver que en el fondo lo que hace Agamben es buscar en estos espacios del lenguaje, pero fundamentalmente la poesía y la literatura, pero la poesía fundamentalmente ese espacio en el cual se recupere el áurea, porque es en ese lugar donde el hombre se resguarda de cualquier estructura de poder. No sé si tienen otra pregunta. Sí, también Juan Diego pregunta, entonces el lenguaje se enfrenta a sí mismo, es decir, lo que queda es leer el lenguaje por lenguaje, en vista de que lo demás es posible, y en cambio debemos inclinarnos por lo imposible. Claro, porque sí, ciertamente lo que nos hace, lo que dice Agamben con respecto a la importancia de la literatura es precisamente en que la literatura se acerca a la vida, no en la medida en que le da un sentido en términos semiológicos o es un referente a una verdad, sino en la medida en que es vida en qué sentido, que es precisamente el acto más humano, que es el reconocimiento de una voz que es posible, que posibilita cualquier. Entonces, por supuesto, tenemos que ver no en un sentido retórico, no en un sentido retórico, sino que tenemos que ver la literatura siempre como una reflexión hacia el lenguaje, pero el lenguaje como una imposibilidad que siempre se abre a posibilidades. Ahora, es difícil, por supuesto, dentro de una estructura de la cual estamos totalmente contaminados y demarcados, casi de origen, que es esa estructura metafísica y esas concepciones que tienen que ver con la ética. Acuérdense que el concepto de ética tiene que ver con eso que mora, con eso que está ahí, con esa casa. O sea, tumbar la casa de alguna manera es complejo, pero es un esfuerzo. Y por eso Agamben dedica mucho tiempo al elemento filológico, a escudriñar las palabras de tal manera que encuentre precisamente no lo que ya está dicho y lo que debe decir o lo que refiere, sino sus posibilidades precisamente en lo que no refiere. Bien, Daniel pregunta, Agamben entiende la creación como un espacio de tensión entre la potencia e impotencia, pero dice también que en él hay una irreductible resistencia. En Creación y Anarquía también menciona que no es resistencia a la muerte. Entonces, ¿cuál o hacia qué sería esa resistencia? Oye, ¿me puedes repetir la pregunta, María Fernanda, por favor? Sí, profe. Agamben entiende la creación como un espacio de tensión entre la potencia e impotencia, pero dice también que en él hay una irreductible resistencia. En Creación y Anarquía también menciona que no es resistencia a la muerte. Entonces, ¿cuál o hacia qué sería esa resistencia? No, bueno, mira, en ese libro fundamental, por supuesto, es un libro que él trabaja de nuevo el lenguaje, pero está, él de alguna manera lo que va en contra es de las utopías. La resistencia fundamental es contra cualquier concepción utopos, ¿ok?
que además es una concepción que se establece, tiene sus relaciones o está muy anclada dentro de las concepciones tradicionales metafísicas de Occidente. Más bien lo que busca es la anarquía, la ruptura contra los estados, con cualquier imposición de estructuras legales. Por eso es importante el elemento violento. El Estado es una total contradicción hablar del Estado anárquico, pero la anarquía es el espacio, ¿me entienden? El espacio fundamental de esa relación en la cual los discursos se desactivan y se trata de encontrar una voz, ¿no? Por eso es interesante el carácter ritual, el carácter mistérico. Yo no sé si respondí a la pregunta, pero la resistencia está contra cualquier utopía, no solamente con las metafísicas y concepciones de verdad, sino contra cualquier fantasma que termine por construir realidades paralelas organizadas. O sea, por ejemplo, cuando uno quiere ver esto, uno lo puede ver en obras como Vilas Matas, para los que quieran, Roberto Bolaño. En el caso de Vilas Matas es fundamental, por ejemplo, en Berkeley y compañía, y en su trilogía, ¿no? En su trilogía, El mal de Montano, donde hay una concepción de la desaparición de lo literario, la literatura entendida como un aparato también utópico, metafísico, ¿no? Para tu poder. Cuando hablamos de literatura, soberanía de la literatura, obviamente hay una anarquía con respecto a la ley o lo que la ha estructurado, incluyendo la institución que la estudia. Bueno, no sé si tienen otra pregunta. Sí, Gwendolyn pregunta, ¿podríamos relacionar el concepto que acaba de dar sobre el hombre sin identidad con la figura de las Lloronas de México? Que son esas madres que sufren por sus hijos desaparecidos y han sido ignoradas por el Estado. Sí, claro. De hecho, es importante como visión, el concepto de homo sacer es importante ya cuando se trabaja en términos políticos. Estos espacios que se están abriendo del bando, ¿no? El bando, eso que no tiene, esos sujetos que viven en un límite y que son precisamente más evidente el manejo que utilizan ciertos poderes. Pero sí, obviamente que es importante. De hecho, se ha trabajado muchísimo en la relación biopolítica. Okay. Rosbelis pregunta, ¿el lenguaje literario entonces se acercaría a la voz originaria, a la animalidad, a lo abierto? Perdón, lo último que me dijiste. Voy a Que el repetir. lenguaje literario se acercaría A la voz originaria, a la animalidad, a lo abierto. Sí, sí, sí. Por eso es salvaje, ¿me entienden? Por eso es violento y por eso es interesante, porque vamos a utilizar una cita de Blanchot en su libro del desastre, donde dice que lo humano nace en el momento en que se destruye. Sí. Bien. Un anónimo pregunta, ¿y cómo relacionar la propuesta de Agamben con la palabra, con la del positivismo lógico o la del silencio wittgensteiniano? ¿Cuál es el valor entonces de la palabra? No, la palabra es fundamental. Lo que pasa es que el cuestionamiento de la palabra aquí es precisamente el carácter aporético de su origen. O sea, se ha querido ver en la palabra simplemente un instrumento discursivo. Cuando hablamos de discurso, en algo que termina por ordenar realidades. Y esas realidades terminan por someter. O sea, la palabra es importante porque la palabra es el centro a la cual tenemos que volver todo el tiempo, reflexionar todo el tiempo, deconstruir, hurgarla. O sea, la palabra, por supuesto, en una sociedad como la nuestra, donde esta palabra ha sido constantemente sacudida por discurso y sobre todo dentro de marcos completamente que han desactivado verdades, obviamente lo que tenemos es que volver todo el tiempo a reflexionar sobre ese instrumento que para algunos es muy feliz, pero que para otros es realmente infeliz. No solamente su práctica, sino su poca conciencia. O sea, en el fondo, Agamben nos está diciendo
somos discurso, somos una voz, ¿ok? Y una voz que hemos perdido, porque somos más capaces de reconocer a un animal que a nosotros mismos. Por último, Mauricio pregunta, ¿podría señalar algunos autores literarios no filosóficos que traten a Agamben? Bueno, que traten a Agamben, que no sean filósofos. Tú dices una bibliografía o autores literarios que, bueno, gran parte de la poesía, me atrevería a decir, de Paul Celan, no es que traten a Agamben, pero que está ahí, la reflexión sobre el lenguaje desde finales del siglo XVIII, eso está presente. O sea, la relación con el lenguaje y la imposibilidad es un elemento fundamental en la posibilidad de todo lo que es el lenguaje poético. Sí, me atrevo a decirte que una relación, por supuesto, estamos haciendo aquí una anacronía y no hay una cita. Octavio Paz en Los hijos del Istmo lo deja claro. Y en todos los trabajos de Octavio Paz, como espacio, la literatura como espacio soberano, libertad bajo palabras, fíjese tú ese poemario que recoge varios, lo dice, pero toda la tradición del siglo XX, me atrevo a decir que es un gran problema, la tradición sobre todo de la poesía, pero también de cierta narrativa, insisto con esto, Kafka, Musil, El hombre sin atributo, esa literatura que se produce precisamente en procesos de crisis, por supuesto tiene que poner en el lenguaje referencial, esos lenguajes, esos discursos de poder tienen que ser puestos en la picota a partir del discurso. Obviamente hay todo un cuestionamiento a concepciones nacionales, a sentidos de identidad facilistas, ¿no? La literatura es un espacio en el cual se potencia y se debe potenciar toda lo que nos permite el instrumento del lenguaje. Ese experimentum lengua es el espacio ideal para potenciar la literatura. Okay. José pregunta, ¿el hombre desde su origen vive constantemente en busca de la imposibilidad para construir su ser? Sí, es un poco la definición de la filosofía desde hace tiempo, pero fundamentalmente desde Heidegger en adelante. O sea, el ser y la nada, el ser y el tiempo, sí. O sea, hay que pensar siempre en la muerte, hay que pensar precisamente en el problema ontológico. El problema ontológico es un problema que hay que todo el tiempo reflexionar. Es el gran problema de nuestro pensamiento occidental, pero a su vez es el gran problema del lenguaje. La ontología es el gran problema. O sea, la desconstrucción de alguna manera lo que hace es verlo, lo hace toda la filosofía analítica. Porque, ¿qué es lo que está negando el lenguaje? Obviamente el lenguaje termina por sustituir de una manera casi violenta no el derecho, el lenguaje entendido como discurso, sino al hombre. O sea, termina por eliminar ese concepto del hombre. Rosbelli vuelve a preguntar, en relación a la pregunta de Daniel, en El fuego y el relato hay un ensayo que se titula ¿Qué es el acto de creación? Ahí explica que toda potencia contiene una irreductible resistencia. La potencia suprema es la maestría, representar la imperfección en la obra, el temblor, la mano. Es decir, que la resistencia es intrínseca a la potencia. Y luego vuelve a comentar Rosbellis. Toda potencia contiene una potencia de no, que es su resistencia. Ahí Agamben complementa Deleuze. Sí. O se dan la mano, pero acuérdate que se dan la mano, de hecho él dedica algunos ensayos a Deleuze, se dan la mano. Sobre todo en ese texto sobre la repetición que para el propio Agamben es el gran texto del siglo XXI de Deleuze, ¿no? Más que mil mesetas, pero sí se da la mano con Deleuze. Son espacios, el rizoma es una respuesta que da Agamben, es una respuesta que da Deleuze muy parecida a la concepción
excepcional del lenguaje que da Agamben. Sí. Finalmente, pregunta Luis Camacho, profesor, ¿en qué libro puedo andar sobre ese aspecto paradójico de la literatura, en la medida en que busca, por decirlo de alguna manera, aprehender lo inaprehensible que señala Agamben? Bueno, mira, el texto es estancia. Yo creo que es un texto fundamental, pero hay dos textos fundamentales aquí que yo he tomado. Uno es El lenguaje y la muerte, y el otro es Infancia e historia. Y hay una reflexión bastante profunda sobre el lenguaje, sobre precisamente la deconstrucción del concepto metafísico. Hay otros, por supuesto, Agamben siempre vuelve con estos conceptos. La idea de prosa también es un texto que puedes revisar, y por supuesto El relato y el fuego son textos. El fin del poema, es que son varios. Lo único que, insisto, para mí ha sido difícil articular esta exposición porque son muchos puntos y en la propia escritura de Agamben, la propia forma de representación, los modos de representación son eh, gestos, gestualidades. Eh, Se basa mucho en gestualidades, en espolones, en paréntesis, o sea, establecen muchos paréntesis para explicar. Pero obviamente hay un elemento filológico ahí que tenemos que... O sea, Agamben es como una especie de escritor renacentista conocido, un autor totalmente erudito y las referencias sobre cultura clásica y medieval es no solamente profunda, es bastante rigurosa. Perfecto, Pero ya no hay cualquier más cosa, preguntas. bueno, Ok, ya no tenemos más preguntas, entonces, bueno, muchas gracias, profesor, por su participación. También queremos agradecer al Centro de Estudios en Línea por el apoyo y, bueno, pues a todos los participantes por sus preguntas y por conectarse. Muchísimas gracias a todos. agradecido, María Fernanda, agradecido a todos ustedes. Bueno, será hasta otra oportunidad. Hasta luego. Hasta luego.